La Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en la ciudad de Lancaster, California, y su pastor Ronnie Lemus presenta su programa Luz a las Naciones. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Es nuestro deseo y propósito que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Y ahora, el pastor Ronnie Lemus con el mensaje de hoy. Capítulo 9, y vamos a hablar acerca de la libertad, los derechos y los deberes que tenemos en Cristo Jesús. Tres cosas muy importantes, porque a veces hay personas, ¿verdad?, de que piensan de que cuando venimos al Señor como que ya no tenemos libertad para hacer ciertas cosas. E incluso hay quienes a la hora de evangelizarlos, ¿verdad?, ellos piensan y dicen, no, si me convierto a Cristo ya no voy a poder ver partidos de pelota, ya no voy, y empiezan a hablar de cosas que ridículas, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos libertad para gozarnos, ¿verdad?, para expresarnos de muchas formas, y claro, siempre y cuando, ¿verdad?, lo hagamos todo de acuerdo a lo que la palabra del Señor especifica, ¿verdad?, de que disfrutemos de esa libertad sin infringir la palabra del Señor, sin tampoco quebrantar, ¿verdad?, la voluntad y la libertad que los demás también tienen. Vamos a tomar la porción desde el versículo 19, hasta el 27, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho algo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que Él envíe su buena palabra y que su palabra traiga esa bendición a nuestras vidas. Padre bueno, te damos gracias por la libertad que tenemos en Cristo para reunirnos en tu nombre, Señor, para danzar, para expresar nuestro gozo delante de tu presencia, Señor, y agradecerte, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, por todas las bendiciones que nos das, y sabemos que tienes una bendición especial para nuestras vidas en este día, Señor, que viene a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que añadas gracia, danos unción, danos sabiduría, danos una forma, Padre, fácil de expresarnos, y que tu palabra, Señor amado, quede en cada corazón y que dé fruto abundante, que glorifique tu nombre, Señor amado, y que tu iglesia pueda crecer, Señor, y estar preparada
para toda buena obra. Bendice a todo aquel que has traído en esta ocasión para bendecir su vida, Señor. Habla a cada uno, Señor. Reprendemos al enemigo, reprendemos todo pensamiento negativo, todo espíritu contrario, Señor. Limpia las mentes y los corazones para que podamos recibir tu buena palabra, Señor, en nosotros. Gracias, Padre bueno, en Cristo Jesús nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Amén. Damos gloria a Dios. Tome su lugar, por favor, amado hermano y hermana. El Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También el Señor dijo, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. La palabra también dice que el Señor nos ha llamado a vivir en libertad, pero hay que tener cuidado de no usar nuestra libertad como pretexto para la carne, como para libertinaje. Si usted lee en su casa el capítulo 8, en el capítulo anterior, podemos ver de que el apóstol Pablo habla de que es cierto que nosotros tenemos cierta libertad en Cristo como para comer, ¿verdad? Y ahí habla, en el capítulo 8, habla de cierta comida, de cierta carne, que en Corinto se presentaba a los ídolos, a los dioses, ¿verdad? Y que de esa misma carne la vendían en la carnicería a un precio menor, y que en sí era la mejor carne, porque muchas de las veces los paganos se esfuerzan en darle más, en darle mejores cosas a sus dioses, que son nada, que el creyente a veces. El creyente tiende a escatimar en cuanto a lo que le da a Dios, pero dejemos eso porque esos creyentes que escatiman no están acá, ¿verdad? Pero podemos ver de que habían ciertos hermanos que decían no es correcto comprar esa carne porque esa carne está contaminada, porque fue presentada a los ídolos. Pero habían otros hermanos que decían no, por el contrario, el ídolo nada es, y yo tengo toda la libertad de comer de esa carne porque la oración santifica, ¿verdad?, los alimentos. Y en sí pues podemos ver de que habían quienes tenían la razón, tenían la confirmación en la palabra. Es cierto que la oración santifica, pero cuando se ejerce la libertad y la libertad daña la conciencia del hermano débil, porque habían ciertos hermanos que decían de que eso no se podía hacer por su débil conciencia, entonces ellos eran afectados, ¿verdad? Entonces Pablo dice, hay que tener, ¿verdad?, respeto, hay que tener amor para los débiles, y por amor a ellos podemos y a veces debemos, el creyente que quiere obedecer a Dios y que ama a su hermano, hay situaciones en que uno debe de restringir su libertad por amor a que alguien que es débil en su conciencia no sea afectado. Pero note usted cómo el apóstol Pablo, al principio de este capítulo, él defiende su libertad que tiene como siervo. Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos dice, para vosotros si lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado. El apóstol Pablo dice, yo también como siervo del Señor tengo libertad en Cristo Jesús. Y les hace ver, ¿verdad?, de que esta libertad se basa en 5 cosas importantes. Primero, porque él dice, soy un apóstol, y la evidencia de mi apostolado son ustedes, que se convirtieron en mi mensaje, que crecieron en mi enseñanza y que están sellados, ¿verdad?, en Cristo. Ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces le hace ver de que él, ¿verdad?, tiene esa libertad, hermano, en Cristo Jesús. Es más, en el versículo 3 dice, mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Pablo dice, tenemos derecho a ser sustentados.
Tenemos derecho a vivir, ¿verdad? De lo que el pueblo da para la obra del Señor, porque ellos están predicando la palabra. Resulta de que los corintios, hermano, porque si usted examina, la iglesia de Corinto tenía ciertos problemas a la hora de participar en las ofrendas y de ayudar a los ministros. El apóstol Pablo, es más, les dice: cuando llegue a ustedes, dice, recojan las ofrendas antes, porque no quiero dar la impresión de que yo voy a ustedes por lo que ustedes me dan. Y es más, el apóstol Pablo les dice: a otros despojé para predicarles el evangelio a ustedes de gratis. Entonces, ¿qué más no se puede decir en una iglesia que tenía serios problemas a la hora de dar, hermano? Los filipenses, todo lo contrario. A los filipenses les dice: ustedes saben, hermanos, de que ustedes fueron los únicos que participaron conmigo, ayudándome, sosteniéndome en el ministerio. Y dice: mi Dios pues suplirá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo he recibido, estoy abastecido, estoy abundante, les dice el apóstol Pablo, porque los filipenses eran como esta congregación llamada Final en Lancaster, muy generosa, muy entregada a la obra de Dios. Un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque así debe de ser el creyente, imitar las buenas cosas. Y los filipenses eran una congregación muy dadivosa, muy generosa, que sembraba en la obra, hermano, del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: nosotros tenemos derecho, dice, tenemos derecho a casarnos, ahí dice, ¿verdad? Tenemos derecho a traer, ¿verdad?, con nosotros, versículo 6 dice: ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, verdad? Y es interesante que el único requisito que se pone para ser la esposa de un ministro es que sea creyente, ¿verdad? No tiene que saberse la Biblia de pasta a pasta. Es que va a ser la esposa del pastor. Tiene que saberse la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Qué interesante es de que pongan atención, mis hermanos. Mire, el único requisito para ser esposa de un ministro es que sea creyente, ¿verdad? Y dice, y que la esposa, por supuesto, también acompañe al ministro y que sean sostenidos por la obra de Dios. Y aquí pone el ejemplo de los demás apóstoles y también de los hermanos del Señor. Por ejemplo, Santiago, ¿verdad?, que era hermano, medio hermano del Señor, porque era hijo del matrimonio de José y de María. Versículo 6: ¿o acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Y aquí en el versículo 7 en adelante nos muestra 3 razones por las que un ministro debe de ser sostenido por la obra de Dios. ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? Mire, el soldado era sostenido por el pueblo, por la patria que representaba. Los soldados no andaban comprando su propio escudo, su propia espada, ¿verdad? Todo eso se lo proveía el gobierno para que fuera a pelear. ¿Quién se animaría a ser soldado de esta nación si lo mandan a la guerra y no le dan nada para defenderse, hermano? ¿Verdad? Sería, desarmado, sería algo ridículo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, así como al soldado, cuando va a una misión a defender los intereses de la patria, le abastecen, le proveen de todo. Así también el siervo del Señor, porque es un representante del reino del Señor aquí en la tierra. Pero después pone otro ejemplo también, dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Aquí está hablando del agricultor que se esfuerza por labrar la tierra, y el primero en participar, el privilegio principal del agricultor es de que él coma del fruto de su trabajo. Como hace unos domingos, el Día de los Padres, hablamos allá de 5 puntos importantes que engrandecen al hombre, ¿verdad?
que tiene que ser temeroso de Dios, que debe de andar en los caminos del Señor. Pero el tercer punto, que debe de ser un trabajador. Dice, bienaventurado serás, dice, y te irá bien cuando comas del trabajo de tus manos. ¿Sabía usted que después de esa predicación alguien se acercó conmigo y me dijo, hermano, mire, yo quiero decirle esto? Y le dije, hermano, usted no tiene que explicarme nada, ¿verdad? Eso es asunto entre ustedes. Pero a veces hay personas como que piensan que uno está predicando por ellos, ¿verdad? Ciertas cosas, y como que tienden a reclamarle a uno, ¿verdad? Y yo le digo, hermano, si usted va a reclamar, reclámele la palabra. Yo no puedo quitar eso ahí, que el hombre debe de trabajar. Desde Génesis le dijo el Señor a Adán, vas a ganar el pan con el fruto de tu trabajo, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Entonces la responsabilidad, ¿verdad? Pero podemos ver, hermano, de que dice el agricultor, mire, y viene a mi mente el caso cuando Booz, ¿verdad? Ruth llega a Booz en la noche y dice de que Booz reunió a sus criados, a sus jornaleros que trabajaban con él, porque en la ley decía de que el hacendado, el agricultor, se alegrara delante de Dios, que diera gracias al Señor por su fruto, y se hacía una fiesta, que era la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Que era la fiesta de la cosecha, que se hacía en donde el dueño de la finca reunía a sus obreros y les decía, vamos a alegrarnos, vamos a comer, vamos a darle gracias al Señor por la cosecha que Dios nos ha dado. Y Booz en esa noche estuvo festejando, y durante la mañana llegó Ruth a él, y se acostó a sus pies. Pero podemos ver de que era la costumbre en Israel de disfrutar de los frutos. El agricultor anda en la cosecha, y si ve, hermano, los elotes, el fruto del maíz, ¿verdad? Toma una y lo prueba, ¿verdad? Yo he visto eso. Ellos disfrutan del fruto de la tierra, del fruto de su trabajo. Así también, usando ese principio natural, normal de la vida, dice Pablo, así como un agricultor echa mano del fruto de su trabajo, así también un ministro, dice, ¿verdad? Debe de hacerlo. Y después pone otro ejemplo. ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche de un rebaño? ¿Verdad? Entonces podemos ver de que de la misma forma se participa de la bendición que Dios da. Dice, ¿acaso, versículo 6 o versículo 8, acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey cuando tría. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Aquí Pablo dice, está hablando figuradamente, está comparando a un buey que está trabajando y que no le ponen bozal, porque con su trabajo él merece, ¿verdad?, comer de lo que en la tríada, en el trabajo hay. Así también dice Pablo, en la ley se escribió eso para hablar a los siervos del Señor, que ellos son los obreros que están trabajando y que deben, dice, de participar de lo que hay dentro del campo mismo en donde están trabajando. Y el versículo 10 dice, ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí, dice, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado de vosotros cosechar lo material. Si otros tienen derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. Entonces aquí podemos ver de que Pablo dice que tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos que la palabra del Señor le da, porque es un apóstol, porque está trabajando, porque es el cumplimiento de la palabra. La palabra del Señor respalda que él sea sostenido en la obra, y como está trabajando, entonces tiene derecho a recibir el fruto del trabajo.
Y también nos hace ver de que cuando Él recibe, Él suelta una bendición, Él desata una bendición para aquellos que participan con Él en el Evangelio. Pero a pesar de todos los derechos que Él tiene y de sus libertades, Él dice, yo me restringo voluntariamente de ellas, no voy a hacer uso de las libertades que tengo, de los derechos que tengo, dice, porque en el versículo 12 dice, no quiero ser estorbo. No quiero que con el hecho de tomar algo que legítimamente me pertenece en la obra, no quiero que otros piensen que yo soy un apóstol asalariado y que hago las cosas por lo que me dan, sino que todo lo contrario, porque después dice que Él predica el Evangelio y lo hace gratuitamente. Porque el siervo del Señor no debe de demandar, ¿verdad?, una paga, un salario para sí. Aunque es responsabilidad de la iglesia el contribuir, hermano, con el siervo. Porque Pablo dice, si sembramos en ustedes lo espiritual, ¿será malo? ¿Será demasiado el poder recibir, dice, la bendición material de ustedes? Pero mire, lo que hay en el corazón de Pablo es algo muy grande y es algo que hay que resaltarlo, que hay que considerarlo, porque él voluntariamente decide no usar esos derechos, no usar esos privilegios, porque dice, no quiero ser estorbo, no quiero ser piedra de tropiezo para nadie. Y esto es algo, hermano, que podemos ver precisamente en el Señor y en su ministerio, porque dice la palabra allá en Filipenses capítulo 2 versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, aun cuando era Dios, dice, no se aferró a ello como para recibir la gloria o los privilegios de la divinidad, sino por el contrario, dice, que se despojó a sí mismo. Entonces podemos ver este mismo principio en el Señor, de que como creador, Él merecía de que toda la creación le rindiera tributo, obediencia, y Él podía someter toda la creación a su servicio sin violar nada, porque dentro del orden creacional, Dios merece la gloria, lo quiera el hombre o no, debe de darle esa gloria al Señor, hermano. Pero podemos ver de que el Señor renunció a ese privilegio, renunció a ese derecho. Es más, renunció hasta sus propios derechos como persona fueron violadas, porque cuando lo juzgaron a él, no le dieron la oportunidad de contratar un abogado que lo defendiera. Usted puede ver de que el Señor estaba solo y le presentaron testigos falsos, ¿verdad? Dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. Él no reclamó sus derechos. En cierta ocasión llegaron a pedirle el impuesto y le dijeron a los discípulos, vuestro maestro no paga las 2 dracmas del impuesto. Y el Señor le preguntó a Pedro, le dijo, Pedro, dime, ¿de quién reciben tributo los reyes de la tierra? ¿De los súbditos o de los hijos? Y Pedro dijo, de los súbditos. Oh, entonces los hijos están exentos. Y el Señor, pues siendo hijo de Dios, no tenía que pagar ni un solo impuesto. Pero le dijo, hagamos una cosa para no ofenderlos, le dijo. Para no ofenderlos, ve a pescar, le dijo a Pedro. Mire, Pedro fue a pescar. Y el primer pez que pescó, hermano, traía las monedas, traía el impuesto. Pero podemos ver, hermano, esos principios tan importantes en el Señor. Podemos ver este nivel tan grande en el Señor y en el apóstol Pablo, que teniendo ciertos privilegios, que teniendo ciertas concesiones que se le otorgaban por su posición, él renunció a ellas públicamente
Es más, en Marcos 10:45, el Señor dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, Él no vino para que le sirvieran, Él vino a servir. Por eso es de que los apóstoles, principalmente Pedro, estaba perplejo, no entendía cuando el Señor estaba lavándole los pies, hermano. Y ahora que hablamos de lavar los pies, me recuerdo el ejemplo que un siervo del Señor, nuestro hermano Chuck Smith, que ya está en la presencia del Señor, en varias ocasiones yo escuché como él pues habló de que en aquel tiempo el movimiento hippie, habían hippies que llegaban a la iglesia y él pues se convertían al evangelio, pero resulta de que en una de esas dice que cambiaron la alfombra de la iglesia y entonces hubieron ciertos ancianos o ciertos líderes que le dijeron, no dejen entrar a los hippies porque ellos andan descalzos y van a ensuciar nuestra carpeta. Mire hasta qué punto puede llegar alguien cuando no entiende las cosas de Dios, a un líder de la iglesia. Para ellos era más importante la carpeta que la salvación de los hippies. Entonces mire también la sabiduría del pastor. Porque el pastor el siguiente domingo se puso a la entrada de la puerta con un recipiente de agua y con una toalla en sus hombros. Y cuando venían los hippies descalzos, le decía, venga para acá mi hermano, le voy a lavar los pies. ¿Por qué me los vas a lavar? Porque la Biblia dice, le dijo, el Señor le lavó los pies y yo quiero hacer mi trabajo como un siervo de Dios. Mire, le lavó los pies y entraban con los pies limpios, se cuidaba la carpeta, pero lo más principal, la salvación de ellos. Pero mire, hermano, como cuando no se entienden los propósitos, se actúa de una forma distinta y hay personas, hay almas que pueden ser afectadas, y ese es el principio importante en esta lección, hermano, en esta porción, es de que hay almas que pueden ser afectadas por ciertas actitudes nuestras si usamos ciertas libertades y ciertos derechos que tenemos, pero hay una almita del Señor que está siendo afectada por amor a Él. Te damos las gracias por tu atención a este programa. Si deseas oración o más información acerca de este programa y ministerio, te invitamos a que nos contactes. Llámanos al teléfono área 661-942-0101, 661-942-0101, o escríbenos a nuestro apartado postal, P.O. Box 4567, Lancaster, California, 93534. También síguenos en Facebook, /Pastor Ronnie Lemus, y Facebook /Llamada Final Lancaster. Que Dios te bendiga.